Hola, personita interesada en aprender sobre la familia lingüística maya. Nosotros somos los compañeros Alejandra Rivero, Alexa Damas, Carlos Pavón, Naomi Bonilla y Ninive Cruz, y les presentaremos este video como parte de la materia de lenguas nacionales de la carrera en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Campeche, impartida por el profesor Francisco Barrera Heredia. En este video les estaremos presentando características generales, ubicación geográfica y algunos ejemplos relacionados a las distintas subfamilias y variantes dialectales de la gran familia lingüística maya. Esperemos que sea de gran interés como a nosotros nos fue encontrar la gran diversidad presente en nuestro país. Familia lingüística maya. En aspectos generales, las lenguas que componen a esta familia son aglutinantes, usan consonantes eyectivas, tienen una alineación ergativa, raíces mayormente monosilábicas, consonante vocal consonante, orden de frase verbo sujeto objeto o verbo objeto sujeto, sonidos glotalizados o tonales en algunos casos, uso de contadores clasificados para numerar objetos, estructura gramatical que destaca por la ausencia de artículos, género y modo infinitivo, numeración vigesimal, vocales largas y cortas. Aquí brevemente podemos observar las subfamilias pertenecientes a la familia maya y sus variantes lingüísticas o dialectales. Estas según clasificadas por criterios lingüísticos que tienen fuentes y referencias históricas, arqueológicas y que tienen una continuidad en el tiempo, una continuidad geográfica. En este caso tenemos una estructura o una organización guiada por sangrías, aunque a continuación veremos también el modelo de árbol genealógico. Lo que aquí observamos es el árbol genealógico, en el cual cada rama y cada hojita representa una subfamilia y una variante dialectal. Este árbol fue tomado de la página del INALI, en el cual también nos basamos para la organización de la información aquí presentada. La lengua acateco se habla en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Incluye glotalización y nasalización, cuenta con 36 letras o grafemas incluyendo el saltillo o apóstrofe, siendo la H una letra que separa vocales. Se considera en riesgo de desaparición, pues se han registrado aproximadamente 1000 hablantes y las comunidades de Acateco son de familias migrantes de Guatemala. El tzotzil es una lengua que se habla en el estado de Chiapas. Los hablantes de esta lengua la llaman Bats y Cop, u habla original, o Optic, nuestra habla. Esta lengua refleja una cosmovisión donde la vida implica conciencia sobre la naturaleza, identidad y familia. Tiene consonantes eyectivas tic, k y ch, y tiene 7 variantes. Estas variantes son Tzotzil del Este Alto, Tzotzil del Noroeste, Tzotzil del Norte Bajo, Tzotzil del Centro, Tzotzil del Este Bajo, Tzotzil del Norte Alto y Tzotzil de los Altos. Ok. El celtal se habla en el estado de Chiapas y parte de Tabasco. Esta lengua es aglutinante y sintética, formando palabras complejas mediante la adición de afijos a raíces, especialmente en los verbos. Se divide en 4 variantes: occidente, norte, oriente y sur. Es la segunda lengua indígena más hablada en Chiapas, con más de 470,000 hablantes, y su pariente más cercano es el tzotzil. El saltillo u apóstrofe representa una oclusiva glotal y existen raíces posicionales que describen forma o postura. Muestra una gran riqueza en raíces posicionales y expresivos. Tesk'ayojib xchikchikbul. Hachuk utsta ahtalten tesk'ayojib. Buenas, como siguiente punto será la lengua chol, que pertenece a la subfamilia cholano-tzitzelano occidental. Esta lengua se habla principalmente en el norte de Chiapas y en algunas zonas de Tabasco y Campeche. Es una de las lenguas mayas con mayor número de hablantes en México, que se caracteriza por lo siguiente. Es una lengua aglutinante que forma palabras mediante la unión de varios morfemas, o son partes pequeñitas como son los prefijos y sufijos. Presentan también una alineación ergática absolutiva, donde el sujeto del verbo
Intransitivo se marca igual que en el objeto de verbo transitivo. Al igual, tiene raíces mayormente monosilábicas estructuradas en consonante-verbo-consonante. El uso frecuente de consonantes glotalizadas y eyectivas, las que se producen desde la garganta o suenan tsk, ¿ok? También tienen un orden básico como objeto, verbo, sujeto, aunque pueden variar por las énfasis y no utiliza articulaciones de género gramatical. O sea, no hay hombre o mujer. Y en los ejemplos está el siguiente. Wokolish o Wala, que significa gracias. Wokolish Awulu. Otra lengua que tenemos más es la de Chontal de Tabasco y como podrán inferir por el nombre, esta lengua se habla en el estado de Tabasco, principalmente en comunidades indígenas chontales. Es una lengua en riesgo moderado de desplazamiento debido al predominio del español, con las características siguientes. Es una lengua aglutinante, como se ha mencionado en el resto del video, con fuerte marcación verbal, uso de raíces monosilábicas y sistema verbal complejo, empleo de prefijos ergáticos y sufijos aspectuales. Presentan alineación ergática, tendencia al orden verbal inicial, verbo, objeto, sujeto o objeto, verbo, sujeto. Sistema fonológico con presencia de glotalización, aunque menos marcada que otras lenguas mayas. Un ejemplo de sus palabras es Wokolahual, que significa gracias. En celtal, ¿cómo se dice gracias? El aguacateco es una lengua que se habla en Champotón, Campeche y es un idioma en alto riesgo de desaparición. Se caracteriza por formar mediante la unión de múltiples morfemas ideas complejas en una sola palabra. En esta lengua predomina el orden BOS, verbo, objeto, sujeto, rasgo común en muchas lenguas mayas. Sus hablantes denominan al idioma Cayol, que significa nuestra palabra. Esta lengua está profundamente ligada a la cosmovisión maya y el respeto por la tierra. Ascenso, un cosmaya nicna una Por su parte, la lengua Ixil, subfamilia quinchiano-mamiana oriental, se habla principalmente en Guatemala y en algunas comunidades migrantes en Campeche y Quintana Roo. Forma parte de la rama mamiana de la familia maya. ¿Y cuáles son sus características? Ser una lengua aglutinante y sintética, conserva rasgos fonológicos antiguos de la familia maya, el uso de consonantes glotalizadas y eyectivas, presentan raíces mayormente monosilábicas, al igual que un sistema verbal complejo con marcación de persona y aspecto, alineación ergática absolutiva, estructura verbal altamente morfológica. Y por parte del ejemplo les traigo Saj, que significa blanco. colores en el idioma Ixil. Ahora sigue la lengua Blanco. Chug, de la subfamilia Chugiano. El Chug se habla principalmente en Guatemala y en el estado de Chiapas, México. Es una lengua maya con fuerte identidad cultural entre sus hablantes, que se caracterizan por ser una lengua aglutinante con sistema verbal complejo. Presentan consonantes eyectivas y glotalizadas. Tienen raíces monosilábicas, alineación ergática absolutiva y su orden básico objeto, verbo, sujeto. Uso abundante de morfemas para marcar persona, tiempo y aspecto. Un ejemplo de pronunciación sería sarán sarán, que quiere decir valentía. El jacalteco es una lengua que significa personas de los jacales, significado el cual está castellanizado, ya que inicialmente estas personas vendrían de Jacaltenango, un sitio ubicado en Guatemala, que procesos de migración terminarían llegando a los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Además, esta lengua pertenece a la subfamilia yugiano-camboliano. Las características principales son su sistema de escritura y sonidos especiales. Su alfabeto incluyen letras con diacríticos, signos pequeños añadidos para representar sonidos que no existen en el español. Un ejemplo de este caso es la N diéresis en su alfabeto,
que sonaría como NG al final de canting o singing en inglés, es decir, es una consonante velar nasal. Por otro lado, también están estos sonidos llamados oclusivos, glotalizados o ejectivos, que se distinguen textualmente por la apóstrofe. Estos son los sonidos como ch o ts. Asimismo, el uso de clasificadores sustantivales, los cuales son partículas que se usan al contar o especificar un sustantivo y que suelen clasificarlos por su forma material o naturaleza. Por ejemplo, uno para objetos largos, otro para animales. También se encuentra su estructura gramatical con el uso de afijos y sufijos para cambiar significados permitiendo estructuras complejas. Es decir, es una lengua aglutinante que para expresar ideas gramaticales como el tiempo, la persona o el número, se añaden prefijos y sufijos a la raíz de cada palabra, creando, como se mencionó, palabras muy largas y complejas con significados específicos, acercándose en algunos casos a una lengua polisintética, donde una sola palabra puede equivaler a toda una oración en español. Por último está el sistema de alineamiento morfosintático, el cual es ergativo absolutivo, donde el sujeto de un verbo intransitivo que no lleva objeto directo, como el niño durmió, y el objeto de un verbo transitivo que sí lleva objeto, como la mamá acarició al niño, se marcan o tratan de la misma forma gramatical. Este es un caso absolutivo. Por otro lado, el sujeto de un verbo transitivo, como la mamá acarició al niño, se trata de manera diferente con otro tipo de marcador, que sería entonces un caso ergativo. El ejemplo para esta lengua es la palabra amillay, que puede significar buenos días o buenas tardes o buenas noches, referido a una señora, es decir, femenino a una mujer. Este es un ejemplo de cómo la lengua se acerca a una lengua polisintética, en donde tan solo esas letras reúnen todo ese significado. Yetunel yalkomam Jesús une Subfamilia kuibaniletiyin une najalo. Esta lengua se habla en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y en Guatemala. Se caracteriza por emplear un orden sujeto, verbo, objeto en oposición a las otras lenguas. El acento no es fonémico, es decir, no se utiliza para distinguir el significado entre dos palabras. El género y el caso no están marcados en los pronombres. La concordancia entre sujeto y objeto se marca obligatoriamente en el verbo. Quiché, subfamilia Chochileu. Mulnik es una subfamilia quichiano-mamiano. Esta lengua se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y en Guatemala. Se caracteriza por poseer un sólido sistema de fijación que incluye tanto sufijos como prefijos. Los tipos de sílabas más comunes son consonante vocal y consonante vocal consonante. Las sílabas vocal o vocal consonante no están permitidas fonéticamente. No se distingue entre oclusivas y africadas sonoras y sordas, sino entre oclusivas y africadas simples y glotalizadas. Chupan, Rijumbuj, Rubin An, Biblia. Lacandón, subfamilia yucateca. Esta lengua se habla en el estado de Chiapas. Se caracteriza por presentar generalmente un patrón acentual trotaico, aunque en la comunidad de Lacanja Chansayap uno yámbico, Lacandón del Sur. Presenta los siguientes patrones silábicos: vocal, vocal consonante, consonante vocal, consonante vocal consonante, consonante consonante vocal, consonante consonante vocal consonante, consonante vocal consonante consonante. Tiene formas vocales activas, pasivas, pasivas sin agente, antipasivas, medio pasivas, celeritivas y reflexivas. Mayatán, subfamilia yucateca. Esta lengua se habla en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se caracteriza ya que se constituye por una raíz simple más un formativo, o puede consistir en una raíz simple más dos o más formativos. Se utilizan marcadores de voz, pasiva y causativa, y sufijos de estado, incompletivo, completivo y subjuntivo. Para el género se utiliza el prefijo X, femenino, o H, masculino. Hanjobal significa con lo que hablamos. De esta forma se refieren los hablantes de la lengua ubicados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Se caracteriza por un sistema fonético de 5 vocales y 26 consonantes, incluyendo los sonidos glotales y oclusivos, que son característicos de la familia maya, como el saltillo o oclusión glotal.
En cuanto a la clasificación de los verbos, es decir, la tipología verbal, encontramos que se dividen en dos categorías fijas, según el número de participantes esenciales que requieren. Por un lado, los verbos intransitivos inherentes, los cuales solo exigen un participante, y por otro lado, los verbos transitivos inherentes que exigen dos participantes. A diferencia del español, no hay verbos que puedan usarse indistintamente como transitivos o intransitivos. Esta clasificación es inherente a la raíz verbal. Además, tenemos que el acento móvil cambia según la posición sintáctica de la palabra. Sobre el sistema de alineamiento morfosintáctico tenemos que es una lengua ergativo-absolutiva, lo que significa que la marca gramatical, es decir, el afijo, que llevan los participantes de una acción, depende del tipo de verbo. Cuando el sujeto de un verbo transitivo, es decir, el que realiza la acción sobre otro, este lleva la marca de ergativo. Mientras que cuando el sujeto de un verbo intransitivo, es decir, el único participante, que el objeto de un verbo transitivo, el que recibe la acción, se trata de que es una marca absolutiva. En otras palabras, el sujeto intransitivo y el objeto transitivo se tratan igualmente, de forma absolutiva, mientras que el sujeto transitivo se marca de forma distinta, ergativa. Este sistema es diferente al de español, que es nominativo-acusativo. Al igual que otras lenguas de la familia maya, la estructura de las oraciones tiende a ser de verbo, sujeto, objeto. BSO. Y por último, existen dos series de afijos para el ergativo, y la elección entre una y otra depende de la forma fonética de la raíz verbal. El ejemplo para esta lengua es la palabra kaf, que significa mano, que como se ha mencionado en otras lenguas, la lengua maya tiende a ser monosilábica. Aquí podemos observar que la palabra kaf se conforma solamente de una consonante, una vocal y una consonante. Quechí. Esta es una lengua que se encuentra en los estados de Campeche y Quintana Roo, la cual significa, quech significa negro u oscuridad y chi palabra, interpretándose así como los de antes de la primera salida del sol o los que ya existían antes de la creación. Las características de esta lengua son que es de tipo ergativo absolutiva, en donde el sujeto de un verbo intransitivo se marca igual que el objeto de un verbo transitivo, diferenciándose del sujeto transitivo. Es una lengua aglutinante y polisintética en cierto grado. Utiliza prefijos para marcar la persona, ergativos para poseedores, sujetos transitivos, absolutivos para sujetos intransitivos, objetos, y sufijos para derivación, aspectualidad y voz. Se divide en verbos transitivos e intransitivos. La marcación de este aspecto tiempo es fundamental y ha evolucionado del periodo colonial al moderno. No presenta variantes dialectales significativas, lo que indica alta homogeneidad a pesar de su amplia distribución geográfica. Por lo general, el acento prosódico cae en la última sílaba de la palabra, y la posición de sustantivos varía según si comienzan con consonante o vocal. El ejemplo para esta lengua es ajo, que significa está despierto. A continuación veremos otro ejemplo de esta lengua. El jatok o mocho es una lengua perteneciente a la subfamilia choquiano-janjo-boliano, igual que el jacateco y el janjobal. Se ubica en el estado de Chiapas. El nombre mocho que se le da a la lengua es conocida desde hace varios siglos y actualmente se reafirma por los propios hablantes. Una versión decía que se llamaba jatok, que significa nuestra lengua, el cual no tuvo mucho auge y por lo consiguiente quedó reconocido como mocho hasta la actualidad. Las características de esta lengua son el Xitok mocho. El Xitok mocho se refiere al alfabeto, de esta forma se refieren los propios hablantes, el cual consta de 30 letras, 25 consonantes y 5 vocales que representan todos los fonemas de la lengua en una relación monofónica. La estructura morfosintáctica es compleja, típica de esta familia con alta aglutinación y marcas personales, que es la ergatividad. Es de tipo aglutinante y polosintética, lo que significa que utiliza prefijos y sufijos complejos para indicar sujeto, objeto, tiempo y aspecto en el verbo. En muchos casos, la glotal será sustituida por el guión corto. Finalmente, para representar el habla en la lengua mocho, se escribirán las palabras con alargamiento vocálico. Para ejemplo de esta lengua tenemos la palabra aguacaní, en donde la forma de hablar cortés se puede ver en las últimas letras, que es aguacaní, es decir, estas dos i, que significan gracias. El Tayolmam o el MAM se concentra principalmente en el altiplano occidental de Guatemala, en lugares como Huehuetango, San Marcos y Quetzaltenango,
y en el suroeste de México, específicamente en la región de Soconusco, en Chiapas. Genéticamente es una lengua perteneciente a la familia maya, exactamente a la subfamilia mamiana. Esta lengua tiene un riesgo mediano de desaparición, tiene 5 variantes y actualmente está constituida en 21 municipios de Chiapas. Es una lengua aglutinante y polisintética con orden BSO, verbo, objeto, sujeto, y cuenta con un alfabeto de 32 fonemas, 5 vocales y 27 consonantes. Se caracteriza por sonidos glotales con cierre en la garganta, representados por un apóstrofo y sonidos velares fuertes. Un ejemplo de esto son las palabras como cac, kiak y kij, donde la Q denotan un sonido producido en la garganta. El Tojo, localizado en la región fronteriza entre México y Guatemala, es una lengua perteneciente a la familia lingüística maya, específicamente a la rama mam, que también incluye el mam y el ahuacateco. Estas lenguas comparten características fonéticas y gramaticales que, a diferencia de otras, presentan una mayor diversidad dialectal. El tectiteco muestra una relativa uniformidad a lo largo de su territorio. El sistema fonológico incluye características como vocales nasalizadas y glotalizadas. Esta estructura es predominantemente aglutinante, lo que permite la concatenación de múltiples prefijos y sufijos para formar palabras complejas. Esto quiere decir que se pueden descomponer en raíces y afijos que modifican el significado base de la lengua. El huasteco, ubicado principalmente en la región de la Huasteca, en el norte de Veracruz y en el oriente-suroeste de San Luis Potosí, también con presencia en zonas de Tamaulipas e Hidalgo, es una lengua de filiación lingüística maya con un alineamiento sintáctico ergativo-absolutivo, de objeto primario y de tipo polisintética. Tiene una marcación en el núcleo que tiene un orden básico de palabras, SVO, sujeto, verbo, objeto, y se habla en actuales estados de San Luis Potosí y de Veracruz. Cuenta con 3 variantes lingüísticas: el Tenec del centro, el Tenec del oriente y el Tenec del occidente. Esta lengua pertenece a la rama huasteca y se caracteriza por ser una lengua tonal y una rica morfosintaxis con distintas variantes de persona, tiempo y aspecto para la conjugación verbal. Por último, tenemos el Tojolabal, ubicado en la región fronteriza del sureste del estado de Chiapas, en México, colindando con Guatemala. Dicho nombre es la forma castellanizada de Tojol-Abal, que en la propia lengua significa lengua verdadera. Este grupo se nombra a sí mismo Tojol-Winik-Otil, hombres legítimos u hombres verdaderos. Esta lengua pertenece a la familia maya y es considerado una lengua sí debido a que no agrupa ninguna otra variante. La lengua es genéticamente más cercana al Tojolabal, es el Chuj, y se habla en el estado de Chiapas. Se considera al Tojolabal como una lengua en riesgo no inmediato de desaparición. Presenta características tipológicas distintivas tanto dentro de su familia lingüística como a nivel general, y se caracteriza por ser una lengua con una estructura morfosintáctica compleja, destacando su naturaleza aglutinante y su sistema de marcación en el núcleo. Es una lengua ergativa, lo que significa que el sujeto de un verbo intransitivo se marca de una misma manera que el objeto de un verbo transitivo. Ahora has aprendido algunas de las características y ejemplos de las distintas subfamilias y variantes de la gran lengua maya. Esperamos que este video te sea de utilidad. Nos estamos viendo. Yum Botik.